Entonces, estamos en el estudio número 69 con Ministerio Bethesda. El logo que ustedes están viendo ahí del Ministerio Bethesda pronto va a cambiar y va a tener un logo corporativo más moderno. Y vamos a empezar otro logo que es como más moderno, dice por ahí. Y acá en Estados Unidos, allá en Estados Unidos, el pastor Ronald siempre acá en un ministerio que ha crecido mucho, se ha expandido por muchas partes. Tenemos reuniones pastorales algunas veces, muy interesantes, y el ministerio aquí en Chile, a cargo mío en esta zona, y de Oscarito Muñoz allá en Quilpué. Se va a llamar Bethesda Chile ahora. Bueno, entonces la serie del Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos 69, estamos en el estudio 69. Vuelvo a reiterar que el Evangelio de Marcos es el más cortito y tiene 16 capítulos. Es digamos, se dice que es el primer evangelio que hubo y que los otros evangelios se basaron en este para escribir. Bueno, entonces es tan cortito que solamente abarca, no habla del nacimiento de Jesús ni nada de eso, ni los magos, ni nada, sino que habla desde el bautismo de Jesucristo hasta su resurrección y ascensión. Y el Evangelio es sinóptico porque tiene paralelo, que ya vamos a usar un paralelo entre los 4 evangelios canónicos, y fue escrito en el año 60-70 después de Cristo. Entonces, vamos a leer Marcos, del 27 al 41. De hecho, si ustedes se han estado dando cuenta en estos estudios, la cosa más interesante es que solamente del momento en que Jesucristo es tomado detenido en el huerto de Semaní, llevado preso al pretorio, o sea, perdón, primero al patio de la digamos, del sumo sacerdote, de la casa del sumo sacerdote, pasa lo de Pedro, pasa después el encuentro, el primer diálogo que tiene con Pilato, después el momento en que va con el rey Herodes, que no lo tocamos nosotros, y vuelve a Pilato, es crucificado, es sentenciado, ahora es crucificado y ahora viene toda la agonía hasta la muerte. Hemos tenido como 6, 7 estudios de ese puro pedacito. Entonces, esto es porque es intenso, son días de mucha intensidad, son momentos muy especiales y clave. Entonces vamos a leer, dice, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que decía que fue contado eh, con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían uno a otro, con los escribas y a otros, con los escribas, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Ahí vamos a explicar por qué esto es importante. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, mirad, llama a Elías. Corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y el centurión, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios.
Y también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales está María Magdalena, María la madre de Jacobo y el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Desde el momento en que Jesucristo es crucificado hasta su muerte, en tortuosa agonía, suceden varios eventos, en muy poco tiempo, pero todos significativos y proféticos. El ser muerto entre delincuentes, el escarnio de los líderes religiosos de Israel, la actitud de los soldados romanos, etc., nunca debemos olvidar que con la muerte de Jesucristo se consuma nuestra salvación. O sea, debemos tener presente que con la muerte de Jesucristo se va a consumar nuestra salvación. O sea, todo esto que le están diciendo no puede ser, ni se debe hacer, aunque Jesús quisiera, porque si Él no muere, nosotros no llegamos a ser salvos. Entonces, es muy interesante la lucha que se está dando. Veamos un poquito más. Y aunque humanamente Jesucristo está soportando un gran sufrimiento que lo lleva a clamar a Dios, la Biblia dice que con el gozo puesto delante de él, sufrió el oprobio, cumplió el propósito de Dios y se sentó a la diestra de Dios. En Hebreo 12, 2 sale eso. Entonces dice que puesto el gozo delante de él, sufrió el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. ¿Y por qué el gozo puesto delante de él? ¿Cómo una persona puede en medio del sufrimiento estar gozoso? Eso es posible que la persona, cualquier persona, porque tenga en medio del sufrimiento físico o de algún otro tipo, pueda estar gozoso, porque el gozo es una condición interior de estabilidad, de paz, de plenitud, que permite ver, en el caso de Jesús, estaba mirando que el propósito de Dios y el para lo cual él había venido a la tierra se estaba cumpliendo en medio de todo sufrimiento. Entonces, cuando tú ves que en tu vida, a medio de las circunstancias adversas, el propósito que tienes, las metas que se están cumpliendo en medio de todas esas felicidades, también existe un gozo, una esperanza, una estabilidad. El gozo es una condición interior que no depende, eso es súper importante. Hay que diferenciar el gozo de la alegría. La alegría o la felicidad son circunstanciales y afectan nuestra alma en el sentido de los sentidos. Normalmente somos felices cuando nuestros sentidos se sienten plenos y satisfechos y sienten placer. Placer en todo sentido. ¿Eh? El placer de una buena vida, el placer sexual, el placer de contar con condiciones intelectuales, no sé, pues de repente leer un libro te produce una sensación de placer. Todo eso muchas veces constituye felicidad. Pero cuando eso no está, o cuando eso está faltando, o cuando las cosas son adversas, la felicidad se esfuma, y se esfuma también la alegría, pa. Pero el gozo está por sobre eso. El gozo es una estabilidad interior que no depende de las circunstancias exteriores. La alegría las da las circunstancias que nos rodean y de las cosas que satisfacen nuestro sentido, el placer. El gozo es una condición que la da Dios y que depende del Espíritu. Y que eso es lo que todo cristiano debía aspirar, al gozo de Dios, que va más allá de las circunstancias, que le permite no ver las circunstancias como las ve el ser humano, sino como las ve Dios. El gozo permite ver las circunstancias adversas como un camino de aprendizaje, del cual una persona va a sacar algo, y no solamente ver las circunstancias. Entonces, el gozo es una condición interior, y eso hace que cuando eso falta y no hay recursos mentales, emocionales y espirituales, o sea, recursos emocionales, no hay recursos mentales, las personas puedan tender al suicidio, porque no hay nada que las sostenga. Entonces, como se fue todo lo que le produce el placer o la estabilidad, piensan en eso. Entonces, el gozo es diferente. Entonces, la Biblia dice que Jesucristo, aún enfrentando
la situación tan adversa que se está dando en su vida, él marcha con el gozo delante de él. Cosa que no entiendo, porque la gente de alguna manera asocia el gozo con alegría, hace sinónimo el gozo igual a alegría, y son cosas diferentes. El gozo, desde el punto de vista bíblico, porque bueno, la gente se ríe, mira cómo se goza. Son una cosa, un lenguaje netamente humano, pero el gozo, en esencia, es, desde el punto de vista de la definición bíblica, es una condición interior. Por eso la Biblia, cuando habla del reino de Dios, dice que el reino de Dios no consiste ni en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu. Veamos más adelante. Entonces Marcos 15, 27 al 28 dice, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Esta situación de los ladrones es una situación que no estaba considerada inicialmente cuando Jesucristo fue condenado. Nadie, absolutamente nadie, sabía que iban a haber otros dos condenados más, otras dos personas más que iban a estar condenadas, sino que se encontraron con esa situación. Llegan a la cruz del Calvario, llegan al Gólgota y hay dos personas más que han sido condenadas a muerte. Entonces, eso es muy interesante porque irrumpen en esta situación, pero son completamente ligados a las profecías, que decía que él iba a ser puesto, contado como un delincuente, como un bandido, como una persona más dentro del mundo de los delincuentes. Y ahí, y entre medio de ellos fue puesto. Y esto es súper interesante, porque en la cruz estos dos personajes toman una gran relevancia, porque Dios usa a estos hombres y la condición de estos hombres para ejemplificar muy claramente lo que es el Evangelio. La situación que ocurre con estos hombres es un compendio, pero espectacular, de lo que es el Evangelio y de lo que es lo que Dios pretende hacer con la humanidad. El relato bíblico refiere que Jesucristo, al momento de ser crucificado, se encuentra acompañado de otros dos condenados, dos ladrones de los cuales no se tiene antecedentes. Pero el diálogo que se produce entre ellos y Jesucristo es la forma más simple de mostrar el poder del Evangelio. Y de aquí me salto un poquito a otro libro, a otro texto que es necesario para complementar la situación. Ahí en la foto ustedes pueden ver un ejemplo de la crucifixión, ¿verdad? Tres personas, bueno, el centro es Jesucristo y los otros dos son los ladrones. No sabemos exactamente si en realidad las cruces de los ladrones eran más pequeñas, no lo sabemos. Y la de Jesús estaba en alto, pero esto generalmente es puesto así para exaltar a Jesucristo, y probablemente a lo mejor fue así. Pero veamos Lucas lo que dice. Lucas 23, del 39 al 43, que es el paralelo, el sinóptico, el paralelo que tiene a este relato, Marcos, que Marcos no entra en mayores detalles de la situación de los ladrones, no entra en mayores detalles, pero Lucas aporta estos detalles interesantes. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso es súper, súper interesante, porque aquí está, digamos, un compendio, pero espectacular. Bien, vamos a sacarle el jugo a este pasaje, porque este pasaje
cortamente nos da una idea. Aquí hay dos hombres que son pecadores intensos, malhechores, criminales tal vez, que se encuentran condenados. Sin embargo, uno justifica y se autojustifica a sí mismo y no tiene ningún remordimiento de conciencia por su acto delictivo, sino que lo encuentra normales. Y más encima está injuriando a Cristo, se injuria decir mentiras de él, de diciendo que no es capaz de salvarse él. Entonces, él no tiene ni remordimiento por sus hechos, no tiene ni arrepentimiento, nada de eso. Y paralelamente a él, su compañero de delito, que probablemente realmente no podemos afirmar que eran compañeros de delito, pero los dos estaban condenados por delito, está en una condición contraria. Dice, nosotros estamos pagando justamente por lo que hicimos. O sea, fuimos condenados porque nosotros cometimos delito. Y él tiene una condición de reconocimiento de su pecado y de arrepentimiento. Y posteriormente genera fe. Veamos un poquito eso, porque esto es importante, que es Mire, ambos ladrones representan a dos tipos de personas. El pecador cínico, que su pecado es evidente, pero que no demuestra ningún arrepentimiento ante Dios y los hombres, y el pecador consciente de su pecado, eso es contrito. ¿Qué es lo que es contrito? Que se apena, que le siente pena o aflicción. Está arrepentido y declara su fe en Jesucristo. Uno de los ladrones, creyendo en Jesucristo, le pide que se recuerde de él cuando establezca su reino. Es en estas circunstancias que en Jesucristo muestra que la salvación se alcanza por un simple acto de fe, lo que resulta inaceptable e injusto para muchas personas. Y eso es lo que mucha gente no entiende, ese acto de fe que tiene este hombre que tuvo toda una trayectoria delictiva, que no tuvo tiempo para resarcir sus errores o para recompensar a la gente que dañó, sino que en un momento él es consciente, plenamente consciente de sus pecados, este ladrón, y dice, nosotros merecemos esto, y está arrepentido, y mira a Jesús con fe. Este acto de fe permite que ese hombre sea salvo. Y ahí empieza muchas veces, para algunas personas, esto que no es aceptable, no pueden aceptar que por el simple hecho de arrepentirse una persona alcance salvación. Más aún, una persona que tiene un historial de delito, una persona que tiene un historial de maldad, ¿cómo es posible que un tipo que ha practicado toda su vida la maldad y a última hora se arrepienta, sea salvo? Bueno, eso es la justicia de Dios. Eso es Dios, que no quiere que nadie se pierda y que todos lleguen a la salvación. Por eso Jesús explica muy bien esto y ahora usted lo va a entender mejor. Cuando habla del hombre que sale a buscar personas para que atiendan su huerta, su sembrado, y empieza a buscar trabajadores y dice que parte muy temprano en la mañana y encuentra a unos que están ociosos y le pregunta qué hacen aquí. No, bueno, no tenemos que nos dé trabajo. Bueno, los manda y le dice, me quita a pagar 20.000 pesos por el día. Anda vayan a digamos, mi sembradío, mi granja, y yo les voy a pagar. Dice que al mediodía va a hacer lo mismo y se encuentra con otros y también los manda. Y después, cuando ya queda una hora, sale y encuentra unos y les pregunta qué hacen ahí. También le dice lo mismo, bueno, vayan a mi granja y trabajen. La cosa es que cuando llegó el momento de pagar, a todos les pagó por igual. O sea, entonces ahí viene ese sentido de justicia humano, que es lo que está representando aquí en este ejemplo con los ladrones. ¿Cómo es posible que un tipo que no trabajó nada, que apenas trabajó tal vez una hora, reciba los mismos 20.000 pesos de uno que estuvo todo el día trabajando? Pero los convenios son convenios. Y Jesús le dice al hombre, ¿acaso no convenimos en esto? Porque tú me tratas, te enojas, si yo no te he faltado ni te he engañado, sino que te he pagado lo que convenimos. Entonces, y es ese mismo sentido de algunas personas que dicen, bueno, ese mismo sentido que dicen las personas, bueno, yo toda mi vida he tenido una vida que no he faltado, una buena vida, he sido una persona que no le he hecho mal a nadie. ¿Y cómo es posible que una persona que ha sido un cretino, un delincuente, un personaje que toda su vida ha hecho mal y que a última hora se arrepienta y sea salvo?
Eso no es justo. Entonces, esto causa conflicto en personas que prefieren no ir a los brazos de Jesucristo o ir a Cristo porque no les gusta eso. Entonces, volviendo al asunto de los ladrones, ambos representan dos tipos de personas. Los pecadores que se arrepienten y que reconocen que son pecadores y los otros que no. Y ahí en la cruz se encuentra este fenómeno espectacular que Dios quiso que se produjera este diálogo. Y voy a leer de uno, dice, ambos ladrones representan a dos tipos de personas. ¿Qué tipo de persona? Un tipo de persona que, que es el pecador cínico, que su pecado es evidente, pero es cínico. O sea, que el cinismo es cuando yo hago burla o no reconozco la realidad que me rodea y la trato de distorsionar o eludir. El pecador cínico que su pecado es evidente, pero que no demuestra ningún arrepentimiento ante Dios. Y los hombres, y lo son ante Dios y los hombres. Y el pecador consciente de su pecado es contrito, que siente pena o aflicción, está arrepentido y declara su fe en Jesucristo. Uno de los ladrones, creyendo en Jesucristo, le pide que se acuerde de él cuando establezca su reino. Es en estas circunstancias en que Jesucristo muestra que la salvación se alcanza por un simple acto de fe que resulta inaceptable para algunos e injusto para algunas personas. Entonces, ese simple acto de fe también trae conflicto en algunas personas. Dice, pero ¿cómo yo no voy a hacer nada para salvarme? Y eso es el pensamiento de la mayoría de la gente. Tengo que hacer algo. Y de hecho, aún dentro de la cultura cristiana levantan hitos, levantan imágenes, son iconolastras, adoradores de íconos y cosas así. Y algunas veces hacen manda y suben un cerro o se dan de rodillas a un lugar de peregrinación porque sienten que tienen que hacer algo para merecerse. Porque en su mente no calza el hecho que la salvación sea un simple acto de fe. Por eso, aunque usted no lo crea, la salvación es más difícil de lo que parece. Porque el tener un acto de fe no es tan simple. El acto de fe la gente no, si no, la fe no cuesta nada. Entonces la gente dice, oh no, la salvación es gratuita. No, la salvación no es gratuita. Eso es una mentira que se ha estado estableciendo durante años. O sea, le costó a alguien, a Jesucristo le costó. Por lo tanto, ya no es gratuita. Y con respecto a nosotros, tiene sentido y se aplica a nosotros cuando aplicamos fe. Y la fe no es gratuita. La fe es algo que requiere humildad, que requiere un deseo, un arrepentimiento, una serie de cosas. Sigamos leyendo. Marcos 15, 29 al 30 dice, y los que pasaban le injuriaban, o sea, decían mentiras contra él, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate de ti mismo y desciende de la cruz. O sea, que acuérdense que Jesucristo habló del templo, pero los sacerdotes no eran ignorantes. De hecho, cuando van a hablar con Pilato y a pedirle la guardia que montara en la tumba, ellos habían interpretado perfectamente las palabras de Jesús. Pues, mira, este ha dicho que en 3 días se va a levantar de la tumba. Entonces, tenemos temor de que los discípulos roben ese cuerpo y declaren que resucitó. Entonces, ellos entendieron claramente y perfectamente a lo que se refería Jesús. Jesús se refería al hecho de levantarse, de levantar su cuerpo, su ser, no el templo físico, sino el templo que somos nosotros en sí mismos, nuestro cuerpo. Entonces empezaron a recordarle las palabras en tono de burla y a decir que era un mentiroso porque eso no lo podía hacer. Y ahí está Jesús soportando. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo. Encarnecimiento es una burla cruel y algunas veces no solamente cruel, sino que acompañada de violencia. Se decían unos a otros, con los escribía, a otros salvó y así mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. O sea, había uno que le estaba injuriando, ¿verdad? Uno de los ladrones. Entonces, los sacerdotes y las personas en general escarnecían
a Jesucristo, recordando el poder que manifestó durante su ministerio y cómo obró milagrosamente a favor de otros. Sin embargo, lo ven impotente. Y aunque Jesucristo tiene el poder para cambiar esta situación, la situación adversa que lo lleva a la muerte, no lo hace porque cumplirá el propósito y mandato de Dios. Y eso es lo más terrible que le puede pasar a una persona. Es lo más terrible. Que sabiendo, que sabiendo que lo que están, que él puede cambiar la situación, no lo hace porque si lo hiciera va a provocar un tremendo daño. Y si Jesús tomaba una reacción y clamaba a Dios o hacía uso del poder, de la autoridad que Dios le había dado para salir de la cruz, todo se venía abajo, todo se frustraba, todo no se cumplía. Entonces, es terrible eso, que sabiendo que uno puede evitar algo, debe cumplir para que haya un propósito mayor y aceptar. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Aprender que los propósitos de Dios están por sobre nuestro ego personal. Que muchas veces el diablo ataca a nuestro ego personal para provocarnos a desobedecer a Dios y no cumplir el propósito. Entonces Jesús aquí, estando en la cruz y estando consciente, muy consciente, de que tiene el poder para frustrar la situación, para cambiar la situación, no lo hace porque decide obedecer, pero está sujetando su ego porque hay algo mejor, mayor. Y muchas veces nosotros, porque somos provocados, han sido afectados nuestro ego, hemos frustrado un propósito mayor por no saber ser temperado y poder contenernos. Entonces, la enseñanza más importante que nos da Jesucristo es que no reacciona a la constante provocación demoníaca, diabólica, que usando el escarnio y la injuria e hiriendo su amor propio, el ego, pretende hacer reaccionar a Jesucristo para que desobedezca a Dios. Normalmente los seres humanos somos fáciles de provocar, lo que nos lleva a conflictos innecesarios y al posterior remordimiento que no siempre permite acciones reparadoras. No siempre. Entonces, chuta, realmente nos damos cuenta, pucha, ¿para qué dije esto? ¿Por qué hice esto? Y ya la cosa, no siempre se nos da la oportunidad de ir a decir, oye, discúlpame, me equivoqué. Algunas veces son personas desconocidas que no vamos a volver a ver nunca más. O restaurar, no sé, restaurar lo que hicimos. Entonces Jesús, sabiendo que tiene el poder para cambiar la situación, de hecho, eso se lo dice claramente, pero muy claramente, digamos, al procurador romano, ¿verdad? Que de alguna manera él le dice, tú no sabes que yo tengo el poder para quitarte la vida o dártela. Entonces Jesucristo le dice a Pilato, tú no tienes ningún poder sobre mí. Si yo quisiera, ahora mismo, le pediría a mi padre una legión de ángeles y de usted no quedaría nadie. O sea, él está consciente que en cualquier momento puede cambiar la situación. Por eso la Biblia dice que fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Y eso es el mérito más grande y es la enseñanza más grande que podemos sacar de Jesucristo, que aún estando consciente de que Él puede cambiar la situación, no se deja provocar. Porque ahora, olvídese usted en la lectura que usted está haciendo de la Biblia, olvídese eso, porque la lectura que está haciendo de la Biblia es muy suavecita. Mire, si la leemos, por eso algunas veces tenemos que pedir mucha inspiración, porque si usted la lee y dice, mire, leamos la nueva, y suena como siempre, pues. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate de ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes lo escarnecían y se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. O sea, usted lo lee y no suena tan grave. Pero esto era fuertísimo. Era que cuánta persona pasaba lo injuriaba y le decía, nuestro héroe ya no es nada héroe, y los sacerdotes, o sea, era una cuestión constante. Y además el tipo que está en la cruz, uno de los que está en la cruz, estaba constantemente molestando a Jesucristo. O sea, la situación no es fácil. No es que en un momento le hicieron burla o como dicen ahora, acoso, y ahora le llaman bullying, lo empezaron a molestar.
No era, no es, la lectura parece simple, pero eso fue una cosa tremenda de constante burla de cuanto pasaba, algo le decía. Entonces Jesús tuvo que soportar en su amor propio no reaccionar para cumplir el propósito de Dios. Por eso la Biblia después más adelante dice que él fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. ¿Y qué hay de que fue obediente hasta la muerte? ¿Por qué dice que fue? Aquí lo está viendo. Aquí lo está viendo porque en los sucesivos momentos, cuando Jesús tiene la crisis y ora en Getsemaní y dice, Padre, que pase en mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú deseas, él tuvo un conflicto interior frente a la muerte, como cualquier persona podía tenerlo. Y dice que su transpiración eran como grandes gotas de sudor que tenían como sangre. O sea, estaba en un nivel de tensión muy alto. O sea, a pesar de haber vivido el temor, la tensión de ser y que iba a ser muerto, de los momentos de los azotes, de la golpiza y todo eso, en ningún momento reculó hacia atrás o se echó hacia atrás y quiso cambiar la situación. Siempre obedeció. Y ahí está el mérito de Jesús, que fue obediente hasta la muerte y la muerte en cruz. Y aquí está siendo obediente. No reacciona a la provocación de los sacerdotes, sabiendo que puede él y tiene el poder para cambiarlo. Debemos aprender de Jesús. Normalmente los seres humanos somos fáciles de provocar, lo que nos lleva a conflictos innecesarios y al posterior remordimiento que no siempre permite la acción reparadora. Aún a veces frustramos los propósitos que tenemos de cosas particulares porque nos dejamos provocar y toca. De repente usted va feliz va contento a una expectativa de un día de campo y llega un tipo y lo provoca, no sé, en el auto, en la calle, en cualquier parte, o al comprar en un negocio, o bajo cualquier circunstancia, usted se deja provocar y ya el día se frustró porque ya usted no va tan feliz. Y ya la cosa cuesta sacarse adelante. Así somos todos nosotros. Entonces, aprendemos de Jesús que a pesar de ser provocado, no reaccionó. El versículo 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la novena. Durante la agonía de Jesucristo, en la cruz sucedieron algunos eventos atmosféricos, climáticos. Hubo lluvia, tormenta y hubo oscuridad, tiniebla. Estamos hablando de las 9 de la mañana. Probablemente hubo un eclipse, alguna cosa así como semejante, que se produjo y hubo esa condición de tiniebla, de oscuridad, que se produjo en el lugar alrededor de las 9. Acuérdense que calculamos que Jesucristo empezó a ser llevado a la cruz y fue crucificado a la hora sexta, tercera, pero la hora tercera a las 9 de la mañana. Y dice que durante la agonía de Jesús hubo tinieblas que se produjo en el lugar siendo alrededor de las 9 de la mañana. Y estas señales mostraron que la persona crucificada no era alguien común y corriente, sino el Hijo de Dios. Cuando digo que fue crucificado a las 9 de la mañana, que se produjo en el lugar siendo alrededor de las 9 de la mañana, dice a la hora novena, no era a la hora tercera, que eran como a las 3 de la tarde. Como a las 3 de la tarde se produjo esta situación, pero Jesús empezó a ser crucificado a las 9 de la mañana. Entonces a las 3 de la tarde, a la hora novena, se produjo esta situación de que se produjo tiniebla y supuestamente estamos a plena luz, ¿verdad? Estamos a plena luz del día. Entonces esto eran señales que también estaban establecidas en la Biblia y que después repercutieron en el centurión, como lo vamos a ver. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y quiero hacer una detención, no es que Jesús fue abandonado por Dios. Él se sintió abandonado y realmente pasó un abandono. O sea, lo que está diciendo Jesús es lo que ocurrió. ¿Por qué el abandono? Porque en ese instante en que Jesús va a ser muerto, todos los pecados de la humanidad, están siendo puestos sobre Jesús y Él está sintiendo esa carga. Mire, yo siempre lo ejemplifico como esto. ¿Alguna vez usted ha tenido una angustia que parece que no la va a soportar, una pena tan terrible que cree que no la va a soportar porque es algo que lo está sobrepasando? Más de alguna vez hemos tenido penas muy fuertes. Ahora, multiplique esa pena por miles de millones de personas y póngasela sobre solo un hombre. Lo revienta, lo hace pedazo. Si para usted su propia pena le fue casi insoportable, multiplicado esa pena, ese dolor, esa angustia, ese pesar por miles de personas que Jesucristo está absorbiendo,
todo el sentir y el pesar de una humanidad completa porque está siendo tratado como un pecador que va a pagar y en ese instante está pagando las culpas. Entonces cuando él dice desamparado, sí, está desamparado. Ya no está bajo la cobertura de Dios porque en ese instante es el Cordero que va a morir para pagar los pecados del mundo. El sacrificio de Cristo nunca tiene que ser banalizado, nunca tiene que ser mirado así como, porque como estamos gozando y como no vivimos las circunstancias, no podemos ponderar la magnitud de lo que ocurrió ahí. Pero la magnitud de lo que ocurrió ahí fue tremendo, fue tremendo. Entonces el sacrificio de Jesucristo de llevar toda la angustia, toda la pena, todo el pesar de la humanidad sobre su cuerpo para que nosotros fuéramos libres, todo lo que provoca el pecado de la humanidad sobre él, ¡pum! Entonces, algunos creyeron que estaba llamando a Elías. Mirá, dice, y corrió uno y empapando una esponja de vinagre, acuérdense que vinagre con vino lo usaban. ¿Cuál era el propósito del vinagre con vino? El vinagre con vino lo usaban como un analgésico para las personas que están, yo eso lo expliqué anteriormente, bueno, perdón, el vinagre con mirra, no vino, vinagre con mirra. El vinagre con la mirra se mezclaba eso y se hacía como un analgésico que le daban a los moribundos para que el tránsito a su muerte fuera menos tormentoso. Y le dio de beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. En esta parte del relato queda claramente establecido que la muerte de Jesucristo se produjo estando en su completa condición de hombre, ya que clama a Dios diciendo por qué le ha abandonado. Lo que dice Jesucristo es la realidad de lo que sintió en ese momento, porque se produjo el milagro de donde todos los pecados de la humanidad fueron puestos sobre Jesucristo. Y él sintió el peso de toda esta culpa que prácticamente destrozó su ser y murió. Entonces, ¿por qué cree usted? La gente dice, pero ¿cómo un Dios tan cruel que va a mandar al infierno a aquel que no acepte? Es que la propuesta de Dios a la humanidad fue sublime, grandísima, enorme, acompañada de una cuestión humana que no podemos ni siquiera entender. Porque para alguna persona dice, oye, pero han habido gente que ha sufrido torturas como esa. Lo más probable es que sí. Probablemente en el tiempo de los nazis, en el tiempo de las revoluciones chinas o soviéticas, o en algunos otros lugares, en algunos lugares de Asia, no sé, o aquí mismo en Sudamérica, en cualquier parte puede haber habido gente que vivió situaciones de tremendo oprobio y de situaciones de tortura, probablemente sí, pero ninguno de esos seres humanos vivió el nivel de, de carga espiritual que le dio Jesús. Porque Jesucristo, siendo inocente, recibió el castigo de toda la humanidad. Marcos 15, 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. De arriba abajo indicando una acción divina. Se rasgó de arriba abajo, venía. Entonces, el velo del templo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, solo podía entrar el sumo sacerdote para tener comunión con Dios e interceder por los pecados propios y del pueblo. Al rasgarse el velo del templo, empieza una nueva época donde el acceso a Dios se abre para cada creyente sin tener intermediario. Ya no se necesita el sumo sacerdote, entonces se rompe el velo del templo, se rasga, y ¿qué es lo que aquí se producen? Dos eventos realmente, no uno, dos eventos. Se abre el acceso para que cada creyente tenga comunión propia con Dios. O sea, ya no hay velo. Eso significa que usted cuando se mete a su cuarto o está en un lugar y ora a Dios, Dios lo está escuchando. Usted accede a la presencia de Dios directamente. Y eso es lo que muchas veces los judíos no entienden, porque los judíos no pueden entender cómo nosotros nos dirigimos de esa manera a Dios con una confianza, llamándolo Padre y todo, porque realmente eso es lo que ocurrió. Se abrió el velo del templo, ya no hay necesario un sumo sacerdote, se rasgó y el acceso quedó adentro. Y lo segundo que pasó ahí es que ya el sacrificio perpetuo era absolutamente innecesario. Ya no se iba a necesitar más un sacrificio por los pecados, porque el sacrificio de Jesucristo era para siempre,
para las futuras generaciones y para las generaciones presentes era válido el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y lo último parte del texto dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Ahora quiero hacer un alcance, no es que porque murió, expiró y gritó, Dios mío, ¿por qué me has amparado? El centurión fue impactado, no, eso no es así. El centurión venía siendo testigo de los fenómenos atmosféricos, venía siendo testigo de todo lo que está ocurriendo, fue testigo de las tinieblas, fue testigo, entonces ese hombre en su corazón estaba siendo preparado como un testimonio estaba viviendo ahí mismo, que hayan cosas que no le calzaban, qué cosas estaba ocurriendo a su alrededor, esa lluvia, y la Biblia dice, paralelamente en otros evangelios, que el momento en que Jesús murió, se partieron rocas en los cerros, se rompieron, que vino una gran lluvia y que las tumbas se abrieron y muertos salieron y fueron vistos en las ciudades. O sea, un evento de una dimensión tremenda, tremenda. Incluso hubo sanidades, hubo una serie de cosas, de personas en el momento de morir. Entonces, todo eso se configura para que la gente que fue testigo de eso, muchos, wow, dijeron, este realmente era hijo de Dios. Y el centurión que no tenía ninguna tradición divina de acercamiento a Dios, ni conocimiento quién era el Dios de Israel, queda impactado por lo que ve, porque ha sido testigo ocular de cosas que no son normales. Y él llega a clavar diciendo, este realmente era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. O sea, había una gran cantidad de mujeres, una patota, una cantidad, como decimos, una gran muchedumbre, y eso es muy significativo. ¿Por qué es significativo? Porque el ministerio de Jesús fue reivindicador de la mujer, que le dio el espacio. La mujer, Jesús irrumpe en algo que no era aceptable por una cuestión de tradiciones, no por una cuestión de mandamientos, sino de tradiciones, que la mujer no podía compartir en la sinagoga con el hombre, no podía. Entonces Jesús llega y se puede enseñar. Y María, la hermana de Lázaro, ¡pum!, engancha con la enseñanza de Jesús y se queda clavada. Entonces su hermana le recrimina a Jesús por qué no ayudaba, pero Jesús le dice, es que ella ha tomado la mejor parte. Entonces Jesús, que usaba como sinagoga los cerros y los campos y los montes, no decía las mujeres aquí y los hombres acá. Estaban la gente como familia y él enseñaba a todo aquel que estuviera dispuesto a escuchar. Ahí estaba. Entonces Jesús es un revolucionario para la época, pero no un revolucionario que no tiene un fundamento escritural. Lo que pasa es que Jesús no practica las cosas que están fuera de la Biblia, porque muchas de las cosas que hace la iglesia no son bíblicas, son tradiciones. Entonces Jesús usa la sinagoga, que es el monte, el cerro, y ahí tiene a los niños, tiene a los ancianos, tiene a las mujeres, tiene a los hombres, tiene a los esclavos, tiene a los libres, todos están sentados por igual y no tienen un puesto especial. Tal vez alguien por ahí con suerte agarró la mejor roca para sentarse, pero eso es la cuestión de las circunstancias, no sé, ¿verdad? Porque están ahí en el campo. No sé, alguno a lo mejor logró un pedacito de pasto y se sentó, se acostó en el pasto a escuchar a Jesús. No sé, pero eso es una cuestión de momento, no es que existía un lugar, sino que Jesús irrumpe y Jesús impacta a las mujeres por el acto reivindicador, cuando Jesús rompe y hace pedazo las conciencias de los fariseos cuando quieren apedrear a la mujer, diciendo que eran unos cínicos que antes de juzgar y apedrear a esa mujer tenían que considerar sus propios pecados, que no les daba derecho. Por lo tanto, en ningún momento de su vida, porque siempre iban a ser pecadores deudores de Dios, en ningún momento de su vida eran aptos para apedrear y condenar a nadie. Entonces Jesús irrumpe y golpea nuevamente. Y entonces a la mujer, Jesús le pregunta a la mujer, ¿y dónde están los que te acusaban? ¿Todos se han ido? Sí, Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces da otro golpe de restauración, de amor, porque esto está motivado por el amor.
Quizá una dentro de esas mujeres que estaban ahí a la expectativa, estaba esa mujer también que el Señor liberó de la muerte. Entonces Jesús hace una obra restauradora de la mujer y la dignifica de tal manera que a diferencia de los movimientos muchas veces de estos últimos tiempos, que busca privilegio, Jesús busca dignidad y amor. Jesús dignifica, pone a la mujer en un puesto que más tarde la Biblia dice que a la mujer que tratarla como vaso frágil y no niega, porque es lo que está haciendo los movimientos, no niega que somos diferentes y que la mujer es frágil mentalmente, frágil y no se trata, es como, es que así es la cosa. Bo. Mientras más delicado, por ejemplo, la mujer en sí misma tiene una alta sensibilidad emocional, o sea, puede reaccionar a las cosas que pueden afectar la vida y la convivencia de una familia muy fácilmente y le duele, le hiere con más facilidad. El hombre es de mente más dura, que resiste más los embates, por eso está puesto para defender la familia, porque puede resistir más los embates psicológicos que la mujer. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? Que Dios dice, bueno, como la mujer es más fácil de quebrar, entonces tienes que tratarla como vaso frágil. Pero eso no significa que sea débil, que no tenga capacidades, no, no tiene nada que ver con eso. Son cualidades distintas para complementarse. Y nosotros tenemos eso, debemos tener eso en la claridad perfecta. Entonces, cuando queremos hacer pedazos estas cualidades y negarlas, entonces estamos perdiendo, porque algo se va a perder, que es súper importante. Digamos, ¿dónde se refugia el niño cuando está pasando un momento dado? No es raro que se refugie en el papá, porque el papá es duro, y se refugia en la mamá, que le ofrece el afecto que necesita en ese instante para las circunstancias. El hombre más frío, más calculador, porque fue dotado por Dios con una mente que puede resistir más los embates de aquellos que podían constituirse en enemigos de la familia y resistirlos, pero hace falta las dos partes. Entonces Jesús reivindica a la mujer y él le enseñaba en todas partes, la trata con mucha dignidad, no hace discriminación. Usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia que Jesús haga una discriminación de ningún tipo hacia la mujer, ni siquiera las prostitutas. Nada, nada, nada. Siempre su alcance es en amor para sacarla de las condiciones que estaban algunas. Así que ahí era una cosa muy interesante. Y las mujeres fueron las que pusieron la cara también en el momento en que Jesucristo fue muerto y fueron a verlo a la tumba, con el temor a que pudieran ser tomadas presas. Bueno, es que esto también es equilibrado porque si lo vemos así, allá en el patio del templo, lo único que estuvieron presentes fue Pedro y Juan, que corrieron su riesgo. O sea, esto no es como unos son más que otros, son circunstancias en que son puestos. Y en una circunstancia uno responde mejor que en otra. Cuando la mujer se acercaron a la cruz del Calvario, los soldados romanos tuvieron una actitud diferente hacia ella, que no la hubiesen tenido los tipos en el templo, y tampoco la tenían con los hombres. Al único que le aguantaron acercarse mucho a la cruz fue a Juan, el resto no se podía acercar, porque se podía considerar una insubordinación. Entonces, son circunstancias donde Dios toma en un momento a la mujer o toma al hombre para su propósito, y no tiene que ver con que uno sea mejor que el otro, no, no tiene que ver eso. Entonces, eh, dejo hasta aquí, bueno, vamos a parar el compartir y estaríamos cerrando porque ya son los últimos textos los que estábamos visualizando ahí. Entonces voy a parar la grabación para que ustedes, pues, los que no puedan repasarlo.